Egunon, guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, pues espero que sea lo más interesante posible para todos. Y, como no, agradecer la presencia de los ponentes y de vosotros y vosotras, sin lo cual no tendría ningún sentido estar aquí. Aproximadamente hace un año, a raíz de un proyecto que tenemos en colaboración con las dos plataformas tecnológicas que hay en Euskadi, que sería Tecnalia y K4, bueno, pues nos llamaron la atención sobre este tema, ¿no? Nosotros éramos conscientes que existía, de hecho ya había venido trabajando anteriormente, pero quizá a través de uno de los representantes de la Agencia Europea, José Vicente Tarazona, que está un poco en primera línea en estos temas a nivel europeo, nos recalcó la importancia de seguir empujando en esta dirección. Y es por ello que nos pusimos manos a la obra, con la ayuda tanto del observatorio como de determinados socios de Aclima que, bueno, pues que empezaron a empujar esta iniciativa. Y a base más que de habilidad de existencia, yo creo que finalmente, bueno, pues hemos, dentro de nuestra propia asociación, yo creo que hemos movilizado este tema, y con la ayuda también de otra serie de agentes más allá de la asociación, agentes como puede ser, por ejemplo, ABEC, que es la Asociación Química Vasca, luego me corriges, Luis, también con la colaboración de la Cámara de Comercio de Bilbao, con la colaboración de la Universidad del País Vasco, con la colaboración también de Fundación Novia Salcedo, con la colaboración de otra serie de agentes a nivel institucionales que realmente ellos ya venían trabajando y nos han escuchado las distintas preocupaciones que nosotros estábamos planteando encima de la mesa y que también eran indudablemente conscientes. Y agradecer desde Aclima la escucha tanto del resto de los agentes como también del ámbito institucional, para que esto que ya estaba en la agenda pública pues lo podamos ver de una forma más integral y sistemática. Dicho esto, y esperando que enseguida esté ya la presentación, sí. Me gustaría presentaros, dar un poco ese matiz que a nosotros nos parecía importante desde Aclima, y es indudablemente lo más importante de una sociedad y de la sociedad vasca es que tenga una buena salud y que tenga un buen medio ambiente, si no, lo demás no funciona. Dado esto, también es importante que haya dinamismo empresarial porque retroalimenta. Queríamos daros unas pinceladas de las preocupaciones que también se movilizaron dentro, preocupaciones y oportunidades se movilizaron dentro de Aclima, y viendo qué implicaciones tenía para la competitividad de las empresas vascas y en clave de oportunidad, como ha comentado también el viceconsejero. Así que, pues, sin más, os voy a presentar a Itziar Bustamante, desde el Grupo MAS, y es asesora técnico-jurídico de MAS Abogados, licenciada en Derecho Jurídico por la Universidad de Deusto, con un máster en Derecho Ambiental y también en Abogacía y Práctica Jurídica. Y sobre todo está haciendo mucha asistencia técnica en todo el campo de lo que serían estrategias, políticas y implantación de normativa medioambiental. Muchísimas gracias, Itziar, por estar aquí. Y bueno, son 10 minutillos para que nos dejes ese buen sabor de boca. ¿Vale? ¿Se me oye, verdad? Sí, ahora. Vale. Pues gracias, Mónica. Empezamos con el objeto de la presentación que voy a hacer yo, que trata sobre todo de las implicaciones para la competitividad de las empresas vascas del reglamento REACH. Entonces, no os preocupéis. ¿Se oye bien? Sí. Ahí. Bueno, esta primera diapositiva lo que trata es de reflejar por qué estamos hablando hoy de esto, que en definitiva es porque el REACH ha supuesto un cambio de enfoque fundamental respecto de a quién se atribuye la responsabilidad de que se haga un uso seguro de las sustancias. Conforme a la normativa anterior, eran los Estados quienes debían ocuparse de la evaluación de riesgos de las sustancias existentes, y la industria se encargaba únicamente de las sustancias nuevas. Hablamos como año de referencia al año 1981. ¿Qué ocurría? Que la mayoría de sustancias estaban ya en el mercado en ese año, y los Estados no tenían recursos suficientes para realizar esa evaluación de riesgos, por lo que los ciudadanos utilizábamos un montón de sustancias respecto de las que no se conocían los riesgos. Esto generaba una inquietud que exigía cambiar de sistema, y así es como llegó, después de un largo proceso, el reglamento REACH, con el cual esta carga de demostrar que se hace un uso seguro de las sustancias se traslada a la industria, con independencia de que la sustancia sea nueva
nueva o existente. Es la industria la que tiene que demostrar que los riesgos que pueden implicar las sustancias que fabrica, que importa o que usa en el contexto de la actividad profesional están gestionados de una manera segura. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué implicaciones tiene esto y para ello vamos a detenernos brevemente, porque tampoco hay mucho tiempo, en los procesos que instaura el sistema REACH, que son, de una manera muy básica, los que recoge esta diapositiva. Bueno, se trata de registrar las sustancias, como hemos dicho, para demostrar que se han identificado y gestionado de manera adecuada los riesgos que pueden suponer para la salud humana o el medio ambiente. Se evalúan también las sustancias, aquellas que suponen un riesgo elevado se someten a autorización, aquellas que suponen un riesgo inaceptable se someten a restricción. Y además de estos procesos existe también todo un sistema de información en la cadena de suministro que también veremos rápidamente. Entonces, entrando ya en el primero de los procesos que hemos visto, señala el reglamento que todo fabricante o importador de una sustancia en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual tiene que registrarla. Las sustancias que ya estaban en el mercado cuando entró en vigor el REACH y que se preregistraron antes del 30 de noviembre de 2008 pueden registrarse en una serie de plazos escalonados, según indica este cuadro, de manera que las sustancias de mayor volumen o mayor peligrosidad deben registrarse antes. Entonces, bueno, la principal implicación del registro es eso que aparece aquí reflejado. No hay comercialización sin registro. Es decir, si una sustancia no está registrada, su fabricación, importación y comercialización deviene ilegal y es una sanción, es una infracción que puede ser sancionada. Aquí lo importante quizás sea señalar que quienes están obligados a registrar son fabricantes e importadores, pero están obligados desde el punto de vista jurídico, pero se pueden derivar implicaciones desde el punto de vista práctico muy importantes para usuarios intermedios, en el sentido de que pueden existir problemas de suministro de ciertas sustancias que a cierto fabricante e importador no le merezcan la pena registrar por los gastos que implica el registro, que lo vamos a ver. Y bueno, ante esto creemos que es importante hacer varias recomendaciones. En primer lugar, a estos usuarios intermedios. Se trataría de que se informen a los proveedores de si han registrado esas sustancias y si han reflejado el uso que ellos hacen de esa sustancia, y en caso negativo, que aborden estrategias de innovación, que pueden consistir bien en buscar un proveedor que sí haya registrado o incluso en buscar otras sustancias o métodos alternativos, sustancias que impliquen en menos riesgos. Por eso el registro implica innovación. Otra de los temas importantes con el registro es que hay que presentar una serie de documentación que, como refleja este cuadro, también es más compleja en función de la peligrosidad y el volumen de la sustancia, y aquí también es fundamental que usuarios intermedios se comuniquen con sus proveedores, ya sean fabricantes o importadores, para comunicarles el uso que van a hacer de esa sustancia y que ellos puedan reflejarlo en esa solicitud de registro. Como se puede imaginar, con toda esta documentación hay que presentar muchos ensayos y implican un coste. Entonces, el REACH contiene algunos mecanismos para reducir los costes que llevan aparejados estos ensayos. Y los mecanismos dependen de si la sustancia estaba ya o no en el mercado comunitario. Si ya lo estaba, que se denomina sustancia en fase transitoria, y esa sustancia quiere ser registrada por varias empresas, que puede ser lo más habitual, además de la solicitud individual de registro que tiene que hacer cada empresa, tienen que presentar ciertos datos de una manera conjunta. Entonces, el REACH prevé este mecanismo que se llama Foro de Intercambio de Información sobre la Sustancia, en el que esas empresas, o incluso terceras partes que también dispongan de información, van a poner en común estos datos para la presentación del expediente conjunto. Entonces, al preregistrar la sustancia, pasan a formar parte de este foro y ahí comparten esta información y tienen una serie de obligaciones, entre las que podemos destacar que esos costes de los que hablábamos tienen que ser repartidos de manera justa, transparente y no discriminatoria. Por otro lado, en caso de que sea una sustancia nueva o una sustancia que ya estaba, pero por alguna razón no se ha registrado, existe la obligación de preguntar primero a la Agencia Europea si ya se ha hecho una solicitud de registro en relación con esa sustancia. Y en caso de que se haya hecho esa solicitud y que exista un estudio que se ha presentado hace más de 12 años, el nuevo solicitante podrá utilizarlo de forma gratuita, mientras que si el estudio se presentó hace menos de 12, también aquí tienen que repartirse esos costes de forma justa, transparente y no discriminatoria.
Entonces, como decimos, el registro, lo primero y más importante, no hay comercialización sin registro. El segundo, lleva aparejado unos costes que son compartidos con los datos conjuntos. Y luego, no olvidar también que existe una tasa que hay que presentar junto con cada solicitud de registro individual, y el reglamento prevé que esta tasa sea reducida para pequeñas y medianas empresas. Y bueno, también además varía la tasa en función del tonelaje de la sustancia que se quiera registrar. Y pasamos ya a la utilización, aquí nos vamos a detener menos. Dice el reglamento que las sustancias que impliquen un riesgo elevado para la salud humana o el medio ambiente tienen que ser autorizadas para poder ser fabricadas, comercializadas y utilizadas. ¿Cuáles son estas sustancias? Son las que se vayan incluyendo paulatinamente en el anexo 14, pero previamente se incluye en una lista que se llama lista de sustancias candidatas a incluirse en este anexo. Entonces, bueno, para cada uso que exija autorización debe solicitarse esa autorización. Se pagarán también unas tasas, la autorización debe solicitarse en unos plazos concretos y bueno, si se demuestra que el riesgo de la sustancia está controlado, se concede esa autorización. Aquí es importante también, los usuarios intermedios solo van a poder usar la sustancia en los usos que hayan sido autorizados, con lo cual es importante que tengan controlado tanto el anexo 14 como esta lista, que actualmente contiene 46 sustancias. En segundo lugar, en cuanto a la autorización, resaltar también que con la solicitud de autorización, además de un informe sobre la seguridad química de la sustancia, tiene que presentarse un análisis de alternativas y, en su caso, un plan de sustitución de esa sustancia. Con lo cual, aquí volvemos a ver que este reglamento fomenta la innovación, porque lo que pretende, en definitiva, es que estas sustancias que representan un riesgo elevado sean progresivamente sustituidas por otras que impliquen menos riesgo. En cuanto a la restricción, si antes hablábamos de riesgo elevado, ahora hablamos de riesgo inaceptable. Son sustancias que van a ser sometidas a restricción, incluso en algunos casos determinadas prohibiciones. Son las que están en el anexo 17, por tanto también es un anexo que tiene que ser muy tenido en cuenta por usuarios intermedios. Actualmente hay 56, pero sí es verdad que también se está trabajando en nuevas propuestas de sustancias para someter a restricción. Aquí nuevamente pues decir que el proceso de restricción, en definitiva, lo que promueve es una necesaria innovación, ¿no?, en la búsqueda de sustancias más seguras. Por último, el último de los temas que habíamos mencionado en esta diapositiva general es la información en la cadena de suministro. Es un aspecto clave en el REACH, porque si no hay información sobre la sustancia no se puede gestionar los riesgos de una forma segura. Entonces, el reglamento establece diferentes obligaciones que en esta diapositiva hemos agrupado en 3 grupos. Hay que transmitir información a los agentes posteriores de la cadena de suministro, destacando aquí sobre todo la ficha de datos de seguridad, en la que se van a reflejar unas medidas de control del riesgo que los usuarios tienen que respetar. También debe transmitirse información a los agentes anteriores en la cadena de suministro en relación con todos aquellos aspectos que puedan cuestionar la gestión del riesgo de la sustancia que se recibe. Y por último, muy importante también, la empresa tiene que poner a disposición de los trabajadores toda esta información en relación con todas aquellas sustancias a las que los trabajadores se puedan ver expuestos o que utilicen en su trabajo, lo cual implica toda una adecuación del sistema de prevención de riesgos laborales. Y bueno, no quería terminar sin mencionar que existe un régimen sancionador con sanciones que pueden ser muy importantes, como veis aquí, en relación con cada una de las obligaciones que hemos ido mencionando, y que el ejercicio de la potestad sancionadora está atribuido a las comunidades autónomas. Si bien podemos decir que más que sancionar hoy, quizá la preocupación sea conseguir que las empresas sean conscientes de qué es lo que tienen que hacer con el riesgo, cuáles son sus obligaciones. Y para terminar, una serie de conclusiones de todo lo que hemos ido comentando. En primer lugar, resaltar la importancia del apoyo y asesoramiento a las empresas, e incluso de que cada empresa valore si tiene que formar personal de su empresa pues, para hacer frente a estos retos. La importancia también de la información que hay que transmitir en diferentes planos, como hemos ido viendo, la existencia de este régimen sancionador que acabamos de comentar, y lo más importante quizá, que es una idea que ya se ha comentado, pues se trataría de adoptar una perspectiva por parte de las empresas que no vea el REACH como una amenaza, o por lo menos no solo como una amenaza, sino que lo vea también como una oportunidad, que vea una oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones que lleva aparejado y sepa traducirlas en innovación y en competitividad. Esto es lo que tenía preparado. Muchas gracias.
Bien, si os parece igual, las preguntas las podemos dejar un poco para el final de la mañana, porque tenemos bastante meneo en esta mañana antes del café, y animo a que el resto de los ponentes de la iniciativa vasca vayáis. Gracias.